Muy buenos días, Iglesia del Nazareno de San Jerónimo. Muy buenos días, hermanos y amigos en diversos países de América. Permítanme de inicio saludar al pueblo dominicano, porque hoy celebran el 157 aniversario de la Restauración. También están de plácemes por la juramentación del electo presidente Luis Abinader. Congratulaciones, hermanos dominicanos. A continuación, el mensaje de hoy. Lo hemos titulado Santidad en la tormenta. Voy a leer el texto bíblico que sirve de base para este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 16. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. A modo de introducción, paz en la tormenta es una famosa interpretación cristiana que ha calado en el corazón del pueblo de Dios. Se la interpreta con un deseo intenso de ser inundados de la paz que solo Cristo da. En este mensaje les propongo un tema que nos lleve a reflexionar seriamente sobre cómo vivir la santidad cristiana en medio de una situación de crisis social y sanitaria que ha creado una tormenta emocional en la población que incluye al pueblo cristiano. Estamos en una coyuntura que puede durar mucho tiempo o que puede ser mitigada por el descubrimiento de una vacuna
o quizás el tratamiento correspondiente y ser librados de esta enfermedad. Lo cierto es que ya estamos cediendo a la ansiedad, a la preocupación, a la angustia, al miedo. La paz como que está diluyéndose paulatinamente. Y los medios masivos de comunicación digital contribuyen a generar drama y temor en el común de la gente. Por otro lado, en mi condición de pastor y psicólogo, pienso en cómo aligerar o eliminar la carga emocional que implica dicha realidad en el rebaño que Dios me ha puesto a pastorear. En ese afán, Dios ha sido muy bueno conmigo, eliminando primero la presión que tengo, otorgándome su dirección y ayudándome a aliviar la preocupación de quienes me escuchan. Y esto es posible gracias a la escogencia de contenido bíblico inspirado por Dios y útil para bendecir a quienes acceden a dicha palabra. Voy a ilustrar lo dicho. El apóstol Pedro tuvo que lidiar con las pruebas y dificultades que la iglesia de su tiempo experimentó. ¿Cómo lo hizo? Algunos principios los comentaré a continuación, basándome en el texto escogido de su primera carta. Acompáñenme a escudriñar el texto. En primer lugar, la iglesia a la cual Pedro le escribe estaba conformada por judíos que habían sido expatriados y que profesaban la fe cristiana, por supuesto. Se habían asentado en regiones de Asia Menor, lo que hoy denominamos Turquía. Eran extranjeros y tenían que dar testimonio de su fe, siendo responsables a las leyes romanas sin afectar su fidelidad a Dios. Se cumplió aquello que reza: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseñanza contundente de Jesús. Pedro les recuerda haber sido elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Les desea luego la gracia y la paz de Dios en abundancia. En segundo lugar, Pedro les insta que deben tener presente el haber renacido para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos los fieles. Y mientras esa realidad llega, los escogidos de Dios disfrutamos de su protección mediante la fe, perseverando en la salvación que produce gozo y alegría. ¡Qué preciosa promesa que disfrutaremos en la eternidad! En tercer lugar, Pedro introduce en su redacción un aspecto del cual no está exento el ser humano en su peregrinar. Les dice que es muy probable que sufrirán aflicción debido a las diversas pruebas que sobrevendrán sobre ellos. Luego los ubica en la realidad del proceso. Dichas pruebas son necesarias para consolidar la fe hasta que Cristo reaparezca para llevar a los suyos. Mientras tanto, los cristianos expresarán su amor por Él, confiarán en Él, se alegrarán en Él, aún sin verlo, pero lo harán con gozo inefable y glorioso, y de esa forma obtendrán la salvación de sus almas. En cuarto lugar, luego de recomendarles una vivencia personal y comunitaria con Cristo, los exhorta a la persistencia. Los reta a no conformarse a los deseos que antes de su conversión tenían o cometían por ignorar la normativa. Los insta a vivir en un nivel superior de relación con Dios, con su prójimo. Pedro los desafía a ser santos en toda su manera de vivir y les menciona el argumento: así como Dios es santo, sed también vosotros santos. Se trata de vivir una ética, una moral y una espiritualidad superlativas. En quinto lugar, reflexionando en el texto,
nos preguntamos, ¿qué tiene que ver con la santidad, con vencer las tormentas de la vida? Creo que es determinante, por las siguientes razones. Vivir en santidad te permite una relación especial con Dios en adoración, obediencia y amor. Por lo tanto, entiendes mejor la seguridad y protección de Dios en medio de la prueba. Vivir en santidad implica fructificar en el Espíritu. Tu vida estará llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fidelidad, de benignidad, de dominio propio. Frutos que te capacitan para manejar con pertinencia las situaciones adversas que se presenten en tu vida. Vivir en santidad te concede el poder espiritual para hacerle frente a todo poder maligno que incluya tu prueba y atente contra tu integridad como ser humano e hijo de Dios. Vivir en santidad te permite una cosmovisión lo suficientemente objetiva de la realidad del mundo, de sus pros y sus contras, y te concede discernimiento para actuar con prudencia, sabiduría, pertinencia, según amerite tu situación particular y la del prójimo a quienes sirves con beneplácito. En esta dimensión de fe cristiana, es en esta dimensión de fe cristiana que debemos vivir el cristianismo. Entenderlo significa transformación personal. Y de haber una sumatoria de transformaciones, el mundo puede ser diferente. El ser humano sufriría menos y menos serían los que hacen sufrir. En conclusión, las dificultades de la vida, algunas muy duras, también se acercan a la vida de la Iglesia. Sin embargo, la santidad cristiana es determinante para el control y manejo de las dificultades que se presenten en el derrotero de la vida. La santidad cristiana favorece una calidad de vida que revierte pruebas diversas que trastornan la paz personal y colectiva. La santidad cristiana en medio de la tormenta te ayuda a escuchar la voz de Dios diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Santidad en la tormenta te da una mejor comprensión de la realidad en la que vives y decides actuar conforme a la voluntad de Dios. Voy a repetir uno de los textos citados. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Amantísimo Dios, ayúdanos en esta mañana a entender el significado de la santidad, el significado de la pureza de corazón y una comprensión real de la práctica de esa santidad para hacerle frente a el malestar emocional que nos invade como consecuencia de las pruebas que estamos experimentando. Oh Dios bendito, bendice a tu pueblo, tranquiliza a tu pueblo, santifica a tu pueblo, y te suplico de todo corazón que sanes nuestra tierra, que nos liberes de la enfermedad. Dios Todopoderoso, haz tu voluntad y escucha nuestros ruegos, te lo suplicamos encarecidamente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.